Bienvenido a un video sobre desigualdad cuadrática. Me gustaría comenzar mirando el gráfico de una función cuadrática. Antes de hablar sobre dónde la función es positiva o negativa, hablemos primero sobre dónde la función igual 0. Recuerde, cuando hablemos de los valores de función estamos hablando de los valores, y así que los interceptos x representan donde esta función igual 0. Aquí y aquí. Eso significa en todas partes. La función debe ser positiva o negativa. Y si está sobre el eje x, las coordenadas sí serían positivas, por lo tanto la función sería positiva y mayor que 0. Y donde la función está por debajo del eje x, las coordenadas sí serían negativas, por lo tanto los valores de la función serían menos de 0. En el intervalo abierto de menos 3 a 4, la función es menos que 0, y hacia la derecha y hacia la izquierda la función está sobre el eje x, y por lo tanto es mayor que 0. Para resolver las desigualdades cuadráticas, que vamos a hacer es encontrar estos 0 siemens de la función cuadrática, y luego pruebe cada intervalo para determinar si satisface la desigualdad original. Vamos adelante y mire nuestros pasos. Entonces, el paso 1, vamos a encontrar todos los ceros del polinomio, o en este caso los cuádruples, y luego organizar los ceros en orden creciente. A continuación, plantearemos los números en la línea de números como puntos abiertos o cerrados basados en el símbolo de desigualdad original. Y luego vamos a elegir un valor de prueba en cada intervalo, ver si satisface la desigualdad o no. Si el valor de la prueba produce una declaración verdadera, todo el intervalo es verdadero. Y si el valor de la prueba produce una declaración falsa, todo el intervalo es falso. Entonces, a partir de esa información, podemos graficar claramente nuestra solución y luego declarar la solución utilizando la notación de intervalo o las desigualdades. Vamos adelante y pruebe unos. Así que el paso 1 establecerá esto igual 0 y solucionará. Esto es factorable. Los factores de menos 16 se agregar a menos 8, que serían menos 8, y a 2, así que esta función sería igual 0 cuando x igual 8 y x igual menos 2. Entonces, vamos a utilizar estos dos valores para dividir la línea numérica en nuestros intervalos de prueba. Y desde que la desigualdad original fuera menos de o igual 0, vamos a trazar estos como puntos cerrados. Así que tendremos un menos 2 y tendremos un 8. A continuación, vamos a elegir un valor de prueba individual en cada intervalo. Entonces, cualquier número entre el infinito negativo y menos 2, digamos, menos 3, un número entre menos 2 y 8, digamos solo 0, y luego entre 8 y el infinito positivo, digamos 9. Ahora, lo que hacemos es evaluar el lado izquierdo de esta desigualdad a estos valores de prueba y ver si es verdadero o falso, pero para ayudarnos a evaluar esto permite utilizar nuestra calculadora de gráficos. Vamos a pulsar igual, tipo en el lado izquierdo de la desigualdad, x cuadrado, 6x, 16. A continuación, vamos a utilizar la función de tabla, pero queremos asegurarnos de que esté en modo de consulta. Así que presionamos la segunda ventana, asegúrese de que la opción independiente esté pregunta, y presiona el segundo gráfico y solo vamos a escribir nuestros valores de prueba azules. Tenemos menos 3, 0 y 9. Por supuesto, podemos hacer esto a mano si no teníamos una calculadora gráfica. Los valores sí representan los valores de función. Por lo tanto, compararemos estos para ser menos de o igual 0, y determinar si el intervalo es verdadero o falso. Entonces, cuando x es menos 3, el lado izquierdo sería 11. Entonces la pregunta se convierte en 11 menos que o igual 0. Eso es falso, lo que significa que todo este intervalo sería falso. Siguiente, cuando x es 0 exalitros lado izquierdo sería menos 16. ¿Es menos 16 menos que 0? Y esto es verdad, así que este intervalo aquí sería verdadero. Y luego por último, y x igual 9 tenemos un valor de función de 11. Y ya decimos 11 no es menor de o igual 0, así que sería falso. Así que tenemos falso aquí, verdadero aquí y falso a la derecha. Vamos adelante y registre eso. Esto falso, esto fue verdadero y esto falso. Desde que fue verdadero cuando x igual 0 este intervalo total es verdadero, y por lo tanto la solución a esta desigualdad cuadrática. Aquí está el gráfico de esta solución. Uso de la notación de intervalo. Tenemos el intervalo cerrado de menos 2 a 8. Y al usar desigualdades tendríamos x mayores que or igual menos 2 y menos de or igual 8. Vamos adelante y compruebe este gráfico también. Vamos a graficar el lado izquierdo como una función cuádrica, y ver dónde está por debajo de o igual 0. Lo que significa dónde está debajo del eje X. Podrías ver que está a continuación,
entre -2 y 8. ¿Y por qué se dijo menos o igual de que incluimos los puntos finales? Tanto hay el intervalo que satisface esa desigualdad cuádrica. Vamos adelante y miremos a otro. El primer paso es configurarlo igual 0 y resolver. La segunda posición debe ser de los factores de 12, donde el interior y exterior y el producto deben sumar a -11. Entonces, si ponemos un -4 aquí y un -3 aquí, tendríamos un 8x, 3x, y eso comprueba. Queremos saber cuándo 2x, 3 igual 0 y cuándo x, 4 igual 0. Bien, aquí tenemos x igual 3 dividir por 2, y agregue 4 a ambos lados. Así que tomamos todos los números reales, y lo dividimos en intervalos basados en donde el cuadrático es igual 0. Así teníamos 3, 12 y 4. Y porque el símbolo original de desigualdad es mayor que 0, vamos a tener puntos abiertos esta vez. Seleccione nuestros valores de prueba, quizás elegimos 0 aquí. Esto es 1.5, tal vez 2 y luego 5. Y vamos a nuestro calculador ahora. Tipo el lado izquierdo en I1. Y de nuevo podemos hacer esto a mano, pero este es un ahorro de tiempo muy bonito. Segundo gráfico a la tabla. Si paremos en nuestros valores de prueba, tienen 0, 2 y 5. Y estamos comparando estos y valores ahora para ser mayores que 0. Así que el intervalo a la izquierda, 12 hexasiemens mayor que 0, es verdad. El próximo valor de prueba es 2, produce un valor de función de -2. -2 hexasiemens mayor que 0. Eso es falso. Un intervalo del derecho que tenemos 7 hexasiemens mayor que 0 hexasiemens verdadero. Así que los intervalos son verdaderos, falsos y luego verdaderos. Vamos adelante y registre eso. Esto es verdadero, falso y verdadero, lo que significa que nuestra solución consiste en el intervalo a la derecha, este intervalo y el intervalo a la izquierda de este intervalo. Usar la notación de intervalo sería el intervalo desde infinito negativo a 3, 1, 2. No incluye el punto final allí, y también desde el 4 al infinito positivo. De nuevo, está abierto el 4. O si queremos utilizar desigualdades, tenemos x menos de 3, 1, 2 o x mayores de 4. Vamos y mírelo gráficamente ahora. Queremos saber cuándo este cuadrático es mayor que 0, ¿qué significa cuando está sobre el eje x? Vamos a ver. Podemos ver que está por encima del eje x, al derecho de positivo 4 y también a la izquierda de 3, 2 para que nuestras respuestas. Vamos adelante y pruebe uno más. Paso 1, confígalo igual 0 y resuelve. Este no es factorable, pero podríamos aislar el x cuadrado y extracar las raíces cuadradas. O tomar la raíz cuadrada de ambos lados. Tenemos x igual más o menos. Bueno, esto sería 2 años, que no es un número real. Ahora, este es un tipo de caso especial. No hay números reales donde esto igual 0, así que no hay valores para dividir las líneas de números. Lo que significa es que tenemos que recoger al menos un número en la línea de números, y probarlo para ver si es verdadero o falso, para que podamos elegir cualquier número real que queramos. Vamos adelante y seleccione un valor de prueba de 0, porque podemos hacerlo sin incluso ir al calculadora. Si x es 0, tenemos 4, mayor que 0. Bien, esto es verdad, lo que significa que toda la línea de números sería verdadera, lo que significa usar la notación de intervalo que tendríamos del infinito negativo al infinito positivo. O podríamos declarar todos los reales. Así que gráficamente lo que significa es el gráfico del lado izquierdo siempre debe estar sobre el eje x. Vamos adelante y vamos. Y podemos ver que esta función siempre es positiva, por lo tanto siempre es mayor que 0, lo que verifica nuestra solución. Ok, espero que encuentres este video útil. Gracias por ver.